Compartirles algunas iniciativas y mecanismos que hemos identificado que funcionan, pues no solo en México, que ya están de hecho funcionando en muchos estados de la República, porque llevamos trabajando estos meses con los 32 estados del país y con el INAFED también para implementar pues acciones de sostenibilidad y de bienestar y de una economía más incluyente en todos los municipios del país. Es decir, todo lo que nosotros preparemos, todo lo que nosotros vamos a diseñar, pues si trae un enfoque sostenible, más allá de la Agenda 2030, del Acuerdo de París o inclusive de otras agendas que firmamos varios países, como les llaman agendas internacionales, pues aquí en México en realidad la Agenda 2030 es una agenda nacional porque la hemos realmente empatado con las prioridades de nuestro gobierno. Y muchos comos también los hemos empatado. Entonces, el día de hoy, pues quiero ser muy práctica, ¿sí? Como directora de la Agenda 2030 en la Oficina de la Presidencia estamos teniendo acciones muy concretas a nivel nacional para alcanzar los objetivos. Y para alcanzar los objetivos, para alcanzar el bienestar de los mexicanos, para atender a niñas, niños y personas con discapacidad, para atender a adolescentes, a mujeres, a comunidades indígenas, es decir, a toda la población que necesita realmente verse como un enfoque transversal, pues es indispensable coordinarnos y es lo más difícil. Articular los esfuerzos y coordinarnos es lo más difícil, pero creemos que estas dos herramientas, que es la Agenda 2030 y el pensamiento sistémico, pueden sumar, pueden apoyar a muchas otras herramientas que también ustedes ya conocen. Y bueno, ojalá esta información les sea de muchísima utilidad. Bueno, pues la Agenda 2030, ustedes saben, tienen 17 objetivos, que en el 2015 fueron firmados por 193 países. La ONU coordinó, no los impuso, sino que los 193 países trabajaron durante más de un año debatiendo realmente cuáles eran los objetivos o los temas prioritarios del mundo. Ahora sí que nos pusimos a pensar como ciudadanos del mundo y nos separamos de nuestras realidades, sino más bien de las realidades del planeta y cómo podemos converger como humanidad para resolver temas como cambio climático, pobreza, ¿sí? Una economía realmente más incluyente, ¿no? Y temas de derechos humanos, la creación de paz. En pocas palabras, la Agenda 2030 trata de empujar que cualquier política pública, programa, proyecto, se diseñe con un enfoque de sostenibilidad, con un impacto económico, social y ambiental. Son 17 objetivos, es una agenda compleja, en realidad abarca todas las dependencias federales de este país. Y bueno, pues la manera más práctica de aterrizarla es identificando qué objetivo te corresponde a ti. Nosotros ya lo tenemos mapeado por cada una de sus dependencias y se los haremos llegar. Y qué metas específicamente también nos corresponden y los cómo nosotros los diseñamos junto con ustedes. Es decir, ustedes los diseñan y por eso estamos aquí, ¿no? Cómo vamos a alcanzar estos ODS, pero también los objetivos de la Agenda 2030 de los 17, de los 100 compromisos de nuestro presidente, 74 tienen que ver con la Agenda 2030. Principalmente el número 8 de crecimiento económico, el 10 de reducción de las desigualdades, el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas y el 1 de fin de la pobreza, ¿no? Y hay muchos casos y modelos a nivel nacional que nosotros hemos identificado, públicos y privados, que están cambiando la vida de las personas, que están realmente logrando la movilidad social y la movilidad social se logra a través de la conservación de los ecosistemas, pero también de la generación de fuentes de empleo, de trabajo, de una economía más incluyente en las comunidades y en las ciudades. El objetivo 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, lo estamos trabajando de la mano con el INAFED, en este momento con más de 1,400 municipios. Entonces no queremos trabajar de manera paralela con todas esas instancias, queremos trabajar de la mano con ustedes y también hacerles llegar toda esta información para este diseño de programas sectoriales, derivados, especiales. Entonces la Agenda 2030 es una hoja de ruta que nos puede ayudar a establecer muchos de los objetivos o a contribuir a muchas de las metas que hay aquí. Entonces, por favor, Diego, la siguiente. Entonces, ¿qué es la agenda? Es una hoja de ruta en favor del bienestar social, implica el desarrollo sostenible. Muchas veces el desarrollo sostenible lo ubicamos
nada más por temas de medio ambiente, pero sostenible implica una visión económica, social, ambiental, y el reto es cómo vamos a integrar estos 3 grandes ejes en nuestros programas. Cómo, si yo voy a diseñar un programa en atención al agua, puedo hacer que este proyecto, este programa no dependa de los recursos federales, sino involucre también a fondos de inversión de impacto. Cómo voy a hacer en mi diseño la coparticipación de más actores para que no dependa de mi diseño de programa o de mi presupuesto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer económicamente viable y socialmente viable, no solo ambientalmente viable? Y hay muchos otros programas que van a tener que ver con derechos humanos, con la protección a mujeres, con la igualdad de género. ¿Cómo ese programa también va a integrar una visión en donde participe los fondos privados, internacionales y nacionales? ¿Cómo realmente va a integrar una visión de no solo de sostenibilidad económica, sino también ambiental? Y hay veces que pensamos que no tienen que ver, pero tiene que ver todo. Hoy en día cualquier diseño de política pública y programa que tenga el enfoque del triple impacto, el económico, social y ambiental, es más viable que continúe con el tiempo y pueda generar bienestar a las presentes y futuras generaciones. Entonces, la interconexión entre sus objetivos y metas permite trascender las fronteras sectoriales convencionales. Entonces, la siguiente es como un mapa, quizás asuste un poco, pero en realidad estos son, por ejemplo, hablando de sistemas, en realidad nuestro cuerpo humano es un sistema, ¿sí? Y cuando uno está enfermo es que algo está fallando en nuestro sistema. Entonces, cuando estamos hablando de por qué hay tanta pobreza, es porque efectivamente el sistema económico no está funcionando porque genera pobreza, genera desempleo. ¿En dónde está fallando? ¿Cuáles son los desafíos? No necesitamos reconstruir todo, necesitamos identificar esos puntos de acupuntura y más con poco presupuesto, que es lo que estábamos comentando y lo vamos a reforzar, sino realmente cuáles son esos puntos. Pues en la Agenda 2030 tenemos identificados objetivos que si trabajamos en ellos, podríamos alcanzar más rápidamente el bienestar. Mucho se habla de que estamos en una emergencia climática, no es utopía, lo estamos. Si no trabajamos en el objetivo número 13, o si quieren llamarle de otra forma, en temas de cambio climático a nivel mundial, digo, desafortunadamente tenemos líderes mundiales que no creen en eso y pues eso nos repercute y nos perjudica a muchos otros países, pero en México no podemos dejar la guardia y en muchos otros países tampoco. Si no trabajamos en la resiliencia, en la mitigación y adaptación del cambio climático y no lo consideran en sus programas, en el diseño de sus programas, cualquier esfuerzo que se haga en materia social y económica se va a venir en el corto plazo y mediano, según el caso, abajo. Hoy en día tenemos migración en Centroamérica y en México, porque la gran mayoría es migración por cambio climático. Es decir, las tierras ya no están funcionando, están erosionadas. Y en el país, pues tenemos muchos casos. Veracruz tienen muchas tierras de la industria ganadera que ya no está funcionando, la tierra ya no da y muchas de sus comunidades pues están yéndose precisamente a Estados Unidos. Entonces, no nada más el tema de la falta de oportunidades económicas, sino el cambio climático está ocasionando pobreza, migración, y pues que se empiece a desbalancear la economía mexicana. Entonces, es muy importante que dentro de nuestra propuesta veamos cómo estamos contribuyendo o cómo no estamos afectando precisamente al medio ambiente y acciones muy concretas de mitigación, adaptación y resiliencia podrían ayudarnos. Y créanme que todos, absolutamente todos los programas sectoriales y toda la información que nosotros estemos trabajando tiene que ver con el cambio climático, con el objetivo 13 que está de aquel lado. Si se fijan, tiene nada más una patita de este lado, que es la meta 13.2, pero si no se atiende le pega a objetivos de pobreza y la pobreza es otra consecuencia abismal. Es decir, una pequeña acción del número 13, bien desarrollada, podría sumar a resolver temas de pobreza. No puede hacerlo solo, pero sí es un punto totalmente focal para el bienestar de nuestro país y en general del planeta. Y aquí está un sistema como tal, con los ODS, sus metas y cómo es el efecto multiplicador con cada una de ellas. Aquí el propósito es entender que nosotros vamos a diseñar algo
que más allá de un programa, como se llama, sectorial, derivado, realmente vamos a tener que hacernos expertos en diseñar sistemas. ¿Cuál es el sistema que va a resolver el tema de salud? ¿Cuál es el sistema que va a resolver el tema de educación? ¿Cuál es el sistema? Y a veces no necesitamos inventar el hilo negro, es nada más identificar esos puntos, porque además tenemos poco presupuesto, que van a detonar realmente resolver lo que no se ha podido resolver en muchos años. Entonces, ese es el gran propósito. Este es un mecanismo, no es el único ni la panacea, pero creemos que es uno también de los más eficientes. Es una propuesta para todos ustedes. La siguiente. Entonces, fortalece la parte de la coherencia vertical, ¿no? La Agenda 2030, y horizontal de las políticas públicas. En sí, la Agenda 2030 también genera cohesión social, ¿no? Muchas de las personas que estamos trabajando en estos temas, pues en realidad también nos ayuda a dejar de lado los intereses personales, los de cualquier partido político, cualquier color, cualquier ideología, y nos pone realmente en un marco del centro que le urge al mundo y evita el radicalismo. Nos pone en un punto para que la toma de decisiones sea objetiva y llegue al bienestar, pues, de todos. Ofrece los sistemas de monitoreo, es decir, hay un conjunto práctico de 232 indicadores, tenemos también indicadores dentro de esta hoja de ruta, estamos trabajando de la mano con el INEGI, con Coneval, con CONAPO, para construir los indicadores nacionales de muchos de los objetivos que obviamente van a tener que ver con todos ustedes, con todos estos programas. Y esto ayuda a que se monitoree que los beneficios del desarrollo sostenible lleguen a la población más marginada y desfavorecida. Dentro de la oficina de la presidencia hemos, pues ahora sí que, impulsado muchos documentos que creo que a ustedes también les podrían servir, como un estudio de cobeneficios. ¿Cuáles son los cobeneficios de estos tres ejes del desarrollo, que es el económico, social y ambiental? ¿Cómo los podemos articular en el diseño de programas? Y así muchos otros elementos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quisiera hacer énfasis que me encanta que este sea un enfoque transversal, ¿no? Que estén presentes todas las instituciones transversales, porque dentro de la oficina de la presidencia le queremos dar un empuje, un impulso a una visión transversal de todo este público. A veces pensamos que trabajar con mujeres no involucra niñez o no involucra jóvenes, y bueno, va totalmente de la mano, y cómo podemos integrar una política pública, un programa sectorial en donde al centro estén realmente lo que los transversales nos están tratando de empujar y diseñar en política pública. Entonces, la siguiente, por favor. Ya vamos a entrar concretamente a por qué el pensamiento sistémico, cómo implementarlo en nuestros programas. Ahorita vamos a hacer una introducción de lo que es pensamiento sistémico y vamos a hacer una dinámica preparatoria. Creo que muchos de ustedes van a estar también entre mañana y pasado. Si hay algunos que mañana y pasado no van a estar, pues compartan esta dinámica preparatoria que vamos a construir con ustedes para entender cómo empezar a diseñar con un enfoque y una visión de pensamiento sistémico. Para esto, me da mucho gusto que estén con nosotros dos grandes aliados que han tenido mucha experiencia en este tema a nivel nacional. Y me gustaría leerles brevemente su currículum para presentarlos. Cristina Yoshida Fernández es brasileña mexicana, cofundadora del colectivo de diseño disruptivo. Fue directora de Sociedad de la Información y del Conocimiento en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Profesora y coordinadora académica de desarrollo de empresas con impacto social en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Egresada de Biligro Innovation Foundation en India, coordinadora de movilización social en la Fundación Itaú Social en Brasil, licenciada en Comunicación Social con enfoque en Publicidad y Mercadotecnia por la Escuela Superior de Propaganda y Marketing y posgrados en Administración de Organizaciones del Tercer Sector por la Fundación Getúlio Vargas y Globalización y Cultura por la Fundación Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo. Tiene 14 años de experiencia en desarrollo e innovación social en países de economía emergente como Brasil, India y México. Diego del Moral es un emprendedor social con 14 años de experiencia en desarrollo de innovación social en el sector privado y la sociedad civil organizada. Trabajó durante 6 años en la protección de derechos humanos a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y en responsabilidad social corporativa en México.
Dirigió el diseño de una incubadora de innovación social para la Universidad Jesuita de Guadalajara y es profesor en 2 universidades privadas y una pública en Jalisco. Cuenta con una masterclass en diseño disruptivo por la On School on Disruptive Design, es maestro en desarrollo social por la Universidad Panamericana y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac. Con ambos hemos trabajado ya muchos proyectos para identificar precisamente los sistemas y que con poco presupuesto podamos ser muchísimo más eficientes y efectivos. Por eso creemos que escucharlos y ahora sí que mostrarles muchas de las iniciativas que han implementado y que han enseñado en muchos otros programas puede servir para la construcción de sus programas. Ojalá puedan tomar el mayor provecho de esto y pues los dejo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por la invitación y el espacio, también a Secretaría de Hacienda, Oficina de Presidencia de la República. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes hoy y vamos a intentar ser muy dinámicos porque sabemos que este periodo antes de comer es donde la paciencia es más cortita. Entonces vamos a tener una breve presentación para hacer una introducción de cómo vemos, cómo definimos y cómo vemos el pensamiento sistémico y tener un ejercicio práctico. Entonces ahorita vamos a también echar lápiz para poder trabajar un poquito de manera práctica y no solo estar hablando, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando aquí de pensamiento sistémico? A veces es más fácil entender qué es un sistema cuando estamos hablando de los llamados sistemas cerrados, ¿no? Por ejemplo, un sistema de logística o un sistema de sucursales de una cadena comercial, ¿no? O un sistema operativo de un programa público. Pero queríamos hablar un poco más de cómo trabajar de manera más estructurada también con el pensamiento sistémico para sistemas sociales y ambientales más complejos, que son los temas que lidiamos todos nosotros aquí todos los días. A veces lo hacemos de manera muy intuitiva y existen también maneras de hacerlo con herramientas y metodologías más estructuradas. Entonces, a este tema que queremos hacer la introducción aquí en este momento. Ahora, ¿por qué pensamiento sistémico, no? Entonces, hay un cuento en India que dice que entra un elefante a una caverna oscura y las personas que están adentro empiezan a tocar el elefante para descubrir qué es. Entonces, los que tocan las patas del elefante dicen, es una columna. Los que tocan los cuernos dicen, es una lanza. Los que tocan la piel del elefante dicen, no, es un tapete. Los que tocan la trompa dicen, no, es una serpiente, ¿no? Y nadie realmente logra entender de qué se trata. Por el elefante es un animal tan grande y cada uno tocando solo una partecita. Es difícil, casi imposible descubrir de qué se trata si no tenemos esta perspectiva más amplia, ¿no? Entonces, esto pasa también cuando hablamos de todas las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? A veces desde niños aprendemos en la escuela a dividir, a categorizar lo que sabemos y lo que aprendemos en cajitas, ¿no? En disciplinas, en materias, en clases, y es natural que con el tiempo también vayamos trabajando así en el día a día, ¿no? En estructurar todo lo que estamos haciendo, clasificando, trabajando, evaluando también en sectores o en cajas. Con el pensamiento sistémico la idea es que podamos conectar también mejor todas esas partes, ¿no? Como enseñó Gemma, cómo está conectando todos estos diferentes objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos visualizar también que uno impacta al otro. A veces conocemos mejor uno u otro tema y sabemos mejor cuántas relaciones tiene este tema, pero no necesariamente conocemos a todos y poder visualizar a través de mapas o de otras herramientas, ¿no? En que podamos visualizar sistemas, nos ayuda mucho a tener una comprensión más amplia. Entonces, ¿cómo esto en la práctica nos puede servir? Tengo 3 pequeñas situaciones aquí para ilustrar un poco. La primera, también en India, es el caso de la India británica, ¿no? Cuando era una colonia británica, que hubo una situación en que se aumentó muchísimo la cantidad de mordidas de cobras, de serpientes. Entonces el gobierno dijo que a cada persona que trajera una serpiente muerta le daría una moneda, ¿no? Entonces empezó a funcionar, mucha gente empezó a matar cobras, a traerlas y a cada cobra le ganaba una moneda. Bueno, con esto empezaron a disminuir la cantidad de mordidas de cobras en las calles. Pero
ya se observaban que la cantidad de mordidas habían caído y todavía llegaban a la misma cantidad de cobras. Entonces se dieron cuenta que la gente estaba cultivando cobras, ¿no? Tenían criaderos de cobras en India. Obviamente en México esto nunca pasaría, pero la gente estaba cultivando cobras para poder ganarse ahí su monedita. Entonces, ¿qué hizo el gobierno británico? Dijo, cancelamos esta política, ya no vamos a dar moneditas por cobras muertas. ¿Qué pasó? La gente soltó las serpientes en las calles y ¡bum!, subieron otra vez la cantidad de mordidas, ¿no?, por día. La otra situación es una situación que pasa todavía actualmente en Tanzania, así como en muchos países en África, que es la cuestión de la malaria. La malaria es una de las principales causas de muerte en estos países y es transmitida a través de un mosquito. Entonces, la manera más costo eficiente que se encontró para poder prevenir la malaria es a través del uso de lo que llaman las redes mosquiteras, que son estos mosquiteros que son químicamente tratados para poder alejar los mosquitos de las familias, de las personas cuando están durmiendo, principalmente de tarde-noche, que es la hora que hay más mosquitos, ¿no? Entonces, organismos multilaterales, internacionales, juntamente con los gobiernos, empezaron a distribuir gratuitamente estas redes mosquiteras a todas las familias, en zonas urbanas, en zonas rurales, en todos los lados, ¿no? ¿Qué pasó? También en este caso, además de el hecho de que estas redes estuvieran siendo distribuidas de manera gratuita, empezó a causar algunas consecuencias, es decir, no deseadas. El hecho de que fueran gratuitas hicieron con que la gente pudiera utilizar esta tela o esta red mosquitera también como tela y con otros fines, ¿no? Para velo de novia, para fiestas de 15 años, pero también como redes de pesca. Y ahí el peligro es que como las redes están químicamente tratadas, esto empezó a contaminar todos los ríos, lagos, todo el agua, ¿no?, de las regiones. Entonces las personas empezaron a ingerir también los químicos. Esto, por supuesto, también impactó los ecosistemas marinos y acuáticos de la región. El hecho de también que fueran gratuitos acabó con la producción y comercio local de redes mosquiteras. Entonces todos los microemprendedores, ¿no?, y pequeños productores que se dedicaban a crear, a construir, ¿no?, y a manufacturar este tipo de redes, acabó con su negocio porque ya no tenían cómo comercializarlo. Y así por delante, ¿no? Entonces, seguramente son consecuencias que no estaban incluidas en la planeación. Por supuesto, los programas fueron hechos con toda la buena intención, pero hay efectos que tal vez no pudieron ser calculados en su momento, ¿no?, y que todavía hoy se manifiestan. Y la tercera situación muy similar es en la isla de Kiribati, en el Pacífico, que es una pequeña isla en donde la población vive principalmente a base de pesca y cultivo de cocos. Lo que pasa es que la pesca estaba degenerando, ¿no?, también los ecosistemas marinos alrededor de la isla, y el gobierno, justamente con algunas agencias internacionales, decidieron crear incentivos para que la gente pescara menos y se dedicara más al coco. Entonces tenían una serie de incentivos productivos para el coco, para poder producirlo, para poder agregar valor, para poder exportarlo, y fueron muy exitosos. De hecho, la gente pasó a dedicarse mucho más al coco que a la pesca. Pero al poder generar más ingresos, ¿no?, y a poder tener más tiempo de ocio, decidían que en sus tiempos libres se dedicarían a lo que más les gusta hacer, pescar. Y tenían más dinero para comprar equipamientos más sofisticados, así que esto empezó a degenerar aún más los ecosistemas acuáticos de la región. ¿No? Entonces, lo que decimos es, ¿podría el pensamiento sistémico prevenir lo que llamamos de consecuencias no deseadas y poder incluirlas en un sistema iterativo en que pudiéramos tener retroalimentación de las personas en tiempo real y poder planificar mejor nuestras acciones, entendiendo que cualquier acción puede tener una serie de reacciones y otros efectos en cadena? Puede ser que sí, ¿no? Y en especial poder sistematizar y aprender de lecciones previas de cómo estos efectos en cadena se fueron dando, nos pueden ser muy útiles para planificar nuestras siguientes acciones. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos intentando resolver problemas sistémicos? Solo repitiendo aquí, es inevitable que el problema se repita, entonces creamos soluciones y aún así el problema vuelve una y otra vez. Al resolver un problema pueden surgir otros, y cuando una buena intención puede incluso empeorar, ¿no?, una situación. El siguiente. Muy bien. Ahora, principios para el pensamiento sistémico. ¿En qué nos tenemos que basar, no? Decimos que pensamiento sistémico es una mentalidad, no es una herramienta, una metodología, pero una manera de pensar. Un primer principio de esta manera de pensar es: los problemas de hoy son normalmente las soluciones de ayer.
Muchas cosas que estamos creando hoy que pueden ser una excelente solución para los problemas que tenemos hoy en día, puede en un futuro muy cercano volverse grandes problemas para la sociedad y para el planeta y para todos, ¿no? Esto por el principio de interconectividad, es decir, todo está conectado, ¿no? Tal vez en un tiempo no tan corto, pero en algún momento todo va a estar conectado. Es, por ejemplo, el tema de tal vez de las tiendas de conveniencia y el tipo de comida, ¿no? Más industrializada, de comida rápida, que algunos años atrás nos resolvió el tema del crecimiento muy acelerado de las ciudades y de la practicidad de poder tener al alcance, ¿no? De la mano y del bolsillo comida muy rápida, de poder en fin, ingerir, y que con el tiempo fueron trayendo serios problemas en la salud pública, de obesidad, de hipertensión, de diabetes y así por delante, ¿no? Otro principio, otro ejemplo para este mismo principio es algunos estudios que comparan ciudades que tienen con hábitos alimentarios muy similares. Por ejemplo, hay un estudio que compara ciudades en Estados Unidos con ciudades en Inglaterra, con hábitos alimentarios no necesariamente más saludables de uno que el otro, pero con ciudades en Estados Unidos con problemas mucho más graves de obesidad que en Inglaterra. Y se dan cuenta que la principal variable que hacía la diferencia era el tema del transporte público versus la utilización del carro. En estas ciudades de Estados Unidos que se investigaron, principalmente en Texas, por ejemplo, hicieron, ¿no? En la parte del estudio recorridos en donde podían hacer absolutamente todo en carro, ¿no? Sacar el dinero, comprar comida, hacer todas las necesidades del día a día sin salir del carro. Mientras que en gran parte de las ciudades europeas hay desincentivos para salir con el carro, ¿no? Los desincentivos son para utilizar el transporte público, caminar o utilizar bicicleta, y esto impacta directamente también a la salud pública. Un otro principio es causa y efecto no están estrechamente relacionados en espacio y tiempo, ¿no? Es decir, hay un retraso en los efectos a lo largo del tiempo que puede ser que no los percibamos en tan corto plazo y nos tardemos para darnos cuenta que estas consecuencias no deseadas realmente están surgiendo. Un ejemplo de esto son muchas políticas de vivienda de algunas décadas atrás, también con el crecimiento rápido, ¿no? De los centros urbanos, en donde se empezaron a construir muchos módulos habitacionales en las periferias de las ciudades. Esto en un principio resolvía el tema de vivienda, pero con el tiempo empezó a causar un caos en temas de transporte y de viabilidad, ¿no? Dentro de la ciudad para trabajar, para moverse, para vivir, ¿no? Etcétera. Entonces, también es un ejemplo de cómo los efectos se pueden tardar con el tiempo. Siguiente principio es: cuanto más fuerte presiones el sistema, más fuerte él presionará de vuelta. Es el principio de la compensación en un ciclo de retroalimentación, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Y los sistemas, queriendo o no, con efectos y consecuencias no deseadas que tienen, son perfectos en sí. Todas las piezas ya están encajadas, aunque esto esté generando productos muchas veces negativos, ¿no? Entonces, empujar o presionar ese sistema como funciona hoy significa que van a haber muchas reacciones. Gran parte de ellas pueden ser resistencia, pero también pueden haber muchas reacciones en cadena positivas, ¿no? Entonces, poder entender cómo este sistema está compuesto por ciclos, por fuerzas, por movimientos, también nos ayudan a decidir dónde intervenir, ¿no? Y como decía Gemma, elegir estos puntos de acupuntura para, en momentos que tenemos menos recursos, poder ser más precisos y más estratégicos en elegir dónde estamos haciendo esta intervención. Y el siguiente principio es: pequeños cambios pueden producir grandes resultados. Esta es justamente la definición de lo que llamamos de puntos de apalancamiento, estos famosos puntos de acupuntura, ¿no? Es poder elegir dónde una intervención va a generar todos esos efectos en cadena sin que yo tenga que, con mi presupuesto, poder intervenir en todos esos puntos. Un ejemplo fue en las ciudades de Cali y luego en Medellín, en Colombia, en donde ¿cómo se dice? Presidente municipal, que era también epidemiólogo, empezó a mapear la violencia urbana, la que era no causada directamente por el narcotráfico, como si fuera una enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces utilizó la misma técnica de mapear enfermedades para enfermar la violencia, y de ahí empezó a definir puntos muy estratégicos de intervención en la ciudad
para disminuir la violencia. Y esto, de hecho, el siguiente, contribuyó a disminuir de 380 homicidios redució en 82% la cantidad de homicidios de 1990 a 2016 en esas ciudades, ¿no? Con intervenciones muy, muy, muy específicas. Y la siguiente, rápido es más lento. Los sistemas normalmente se autorrectifican como respuestas a crecimientos excesivos, ¿no? Es una complementación de lo que hablamos anteriormente, y para eso el ejemplo son los programas para reducir la cantidad de carros que circulan en una determinada ciudad grande, ¿no? Por ejemplo, el Hoy No Circula, Pico y Placa, en cada ciudad de América Latina hay un nombre diferente, en donde se impide, ¿no? O sea, se inhibe que las personas puedan utilizar su carro al menos un día de la semana. ¿Qué es lo que sabemos que pasa en la práctica? En muy poco tiempo de programa, mucha gente empieza a tener 2 carros, ¿no? Uno para salir los días que no pueden circular y el otro para alternar, ¿no? Entonces es una reacción a una política que puede hacer más tardío incluso, ¿no? Un cambio de comportamiento. Y finalmente el último principio que queríamos mencionar, que es: no existe una causa raíz, existen muchas. Entonces es imposible determinar causalidad a un factor, a una persona, a una organización, a una fuerza para un problema social o ambiental complejo, ¿no? Estamos hablando de todo lo que hablamos anteriormente: interconectividad, retraso, consecuencias no deseadas, ¿no? Al final de cuentas, todos esos principios reúnen se resumen, ¿no? en esta complejidad que es poder lidiar o manejar este tipo de problemas. Muy bien, entonces, ¿cómo esto funcionaría en la práctica? Ahora vamos para un breve ejercicio que vamos a tener. Ahorita les vamos a distribuir un material que Diego va a conducir por supuesto, es algo que normalmente trabajamos en procesos muy largos, y vamos a intentar hacer un breve ejercicio aquí de 1 hora para poder pensar en los temas que estamos trabajando, cómo esto se aplicaría, ¿no? Con un ejercicio rápido. Entonces, Diego. Muchas gracias. Igual, para seguir con este ritmo y no desesperarlos tanto para la hora de la comida, esto va a ser un ejercicio muy práctico. Entonces, nada, recordando un poquito, a veces esos biografías o currículums no son muy favorecedores cuando leen todo eso, pero quería comentarles que yo trabajé en Relaciones Exteriores, en el Consulado Mexicano, en temas de protección a mexicanos. Entonces, el ejemplo que escogimos para que trabajemos es el caso de la migración en México, ¿no? Entonces, es solamente para tenerle un poco de referencia, que estoy hablando tal vez con un poco de experiencia al respecto. Y para eso vamos a necesitar tal vez nada más movernos un par de lugares, porque lo que queremos es que trabajen en parejas y que sean con parejas que no hayan venido con ustedes o que no vengan de la misma. Como bien les venía comentando Cristina, hay algunas mentalidades, hay algunos principios de pensamiento sistémico que son importantes integrar. Ya les habló algunos de ellos: interconectividad, el retraso, las consecuencias. Vamos a ver un poco algunas mentalidades. ¿Qué mentalidades tenemos normalmente y a cuáles mentalidades necesitamos pasar? Y lo vamos a llevar, o lo voy a ir guiando junto con el ejemplo de la migración en México específicamente. Entonces, la primera mentalidad que tenemos que trabajar es dejar de ver las cosas en partes y empezar a ver todo, cómo se integra todo eso. Entonces, en el primer ejemplo de migración, podemos ver que hay algunas partes de la migración, ¿no? Si lo vemos por partes, pues tenemos a la Policía Federal, tenemos al Instituto Nacional de Migración, tenemos a los grupos beta. Si puedes pasarla, nada más para que aparezcan ahí. Tenemos las cuestiones de salud, de transporte, pero todas esas van a ser las partes que componen el fenómeno de la migración en México, pero no es el todo, ¿no? ¿Cómo podríamos ver el todo? Pensando
no antes. Considerando el contexto de las comunidades tanto de origen como de tránsito como de destino de estas personas en todas sus dimensiones, en las dimensiones económicas, en las dimensiones sociales, en las dimensiones de salud, en las dimensiones educativas. Eso es tratar de ver todo el tema de la migración. Otro ejemplo sobre otro pensamiento, otra manera de pensar que necesitamos ejercitar. Dejar de analizar, que va mucho con esa de las partes, enfocarnos en una parte y analizarla, abrirla y sintetizar cómo eso está relacionado con todo lo demás. Entonces, en el ejemplo, tenemos que nos podemos enfocar exclusivamente en transporte, si analizamos muy bien, y podemos ver todas las cuestiones relativas al transporte en la migración, ¿no? Habrá algunos que utilicen la bestia, habrá otros que lo hagan de manera con un avión, tal vez, para llegar directamente y abusar del periodo de la visa para quedarse en Estados Unidos, que es una gran mayoría. Pero esa es solamente una parte. Si vemos el todo, tenemos que entender sus expectativas y miedos se van reajustando conforme va avanzando su jornada, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos exclusivamente, por ejemplo, en los migrantes, cada vez que llegan a algún lugar, cambia completamente sus expectativas, sus miedos, las cosas que ellos valoran, pero hay una cuestión transversal, lo que todo el tiempo están valorando, que es un poco más la certidumbre, ¿no? Por eso es tratar de verlo de una manera más de cómo todas estas cosas se relacionan y no solamente enfocándonos en el tema del transporte. La otra mentalidad es dejar un poco de ver las jerarquías y empezar a pensar en redes. Y esa es una parte muy importante por el ejercicio que vamos a hacer por gobierno, porque estamos muy acostumbrados a tener cómo se desencadenan las órdenes de mando, de ejecución en estos niveles jerárquicos. Sin embargo, sabemos que los problemas sociales y medioambientales no son así. Entonces, en el ejemplo podemos ver la estructura, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración y de los grupos beta que dependen de la Secretaría de Gobernación, pero también hay albergues que algunos estarán organizados en comunidades de albergues o no, pero esas son esas jerarquías de cómo operan, pero no nos dice mucho realmente del problema de la migración. ¿Cómo podemos ver el problema de la migración de una manera más en redes? ¿Cómo estas interactúan realmente? No es que el Instituto Nacional de Migración o los grupos beta operen de manera aislada. Hay organismos de la sociedad civil que los apoyan, inclusive las labores, o que cuestionan su trabajo. Habrá organismos que les apoyan. Las comunidades también, de alguna manera, hay comunidades que reciben de manera muy bien a los migrantes y hay otras que no, y eso afecta cómo es el trabajo de los grupos beta, del Instituto Nacional de Migración, de la misma seguridad pública ahí, de la educación ahí, ¿no? Entonces, esas redes, cómo están esas interacciones, es mucho más importante entender. Y dejar de ver objetos y empezar a ver relaciones. Esto se explica mejor con el ejemplo, pensando en estas mismas entidades o estos mismos elementos como solo esos elementos. Entonces, podemos ver, y para parecer lotería, ¿no? Pero puede ser la frontera, el río. Y esos son simplemente los elementos que van a componer todo el contexto de la migración. Pero si empezamos a ver estas relaciones, podemos ver un poco más estos procesos. Por ejemplo, en mi caso, yo vi algunos ejemplos. Bueno, este es el ejemplo de la capacidad de denuncia de los migrantes, ¿no? La capacidad de denuncia del migrante se vulnera por la regulación y la estructura judicial. Si un migrante sabe que no puede ir a poner una denuncia al Ministerio Público porque entonces lo van a deportar, eso los hace mucho más atractivos para el crimen organizado, ¿sí? Y no es nada más el migrante, o no es nada más el crimen organizado, o no es nada más el Ministerio Público o la ley que regula la migración. Son todas estas relaciones de cómo esto encaja en un rompecabezas mayor. También
tendemos mucho a tener marcos de lógica más lineales cuando sabemos que la realidad no es así. Bueno, somos afortunadamente de una cultura que entiende que la realidad es bastante cíclica, adoramos a la muerte, le damos muchas vueltas a las cosas para poder decir algo, y esto también lo debemos de integrar más bien en el pensamiento de que las cosas son así y debemos apreciar también esa parte. Entonces, en este mismo ejemplo podemos nuevamente ver un poco de principio a fin. Es muy simple entender la migración, ¿no? La migración, los migrantes están expulsados o por violencia o por falta de oportunidades. México es un país de tránsito y su país de destino es Estados Unidos, y ahí se acabó la migración. Cuando en realidad tenemos que considerar que hay migraciones cíclicas, que hay desplazados internos. Hay un gran porcentaje de desplazados en México que son personas que están buscando trabajo en el campo y son mexicanos. Entonces, si todos los ven en La Bestia, son mexicanos, no son centroamericanos, cerca de un 30-40% según un reporte de una ONG. Hay ciclos de migración. Sabemos en México que los migrantes regresan en las épocas de las fiestas, ¿no? En Navidad principalmente, pero también de otras fiestas patronales importantes en cada una de las regiones. El precio de los cultivos, por ahí estábamos con unos compañeros de la industria cañera, y eso puede, como también lo dijo Gema, además del clima, afectar a las personas para mudarse, para buscar otras oportunidades, no mudarse, moverse, ¿no? Mudarse es en portugués, perdón. Entonces todo eso afecta, y eso es una maraña que no tiene un principio y un fin. Estas consecuencias pueden estar íntimamente relacionadas, y si vemos, por ejemplo, un diagrama de marco lógico, no sé si alguna vez les ha pasado cuando lo están haciendo, que algunas de esos efectos de ese problema a veces también son consecuencias. Es ahí donde esta relación lineal hace sentido, porque realmente la realidad es así, pero es más fácil que quepa en una hoja cuadradita que en una hoja redonda. Y dejar de ver estructuras y empezar a ver procesos. Mismo ejemplo, tenemos una estructura del Instituto Nacional de Migración, de los grupos beta, de cómo esto opera. Podemos entender también muy bien una estructura de cómo operan los albergues y las redes de albergues, pero eso no nos dice mucho si, por ejemplo, vemos un caso de trata de personas. Yo tuve casos de trata de personas y, por ejemplo, y por poner un ejemplo muy crudo, pero si una niña era prostituida siendo menor de edad, primero es procesada por prostitución, porque es un delito, y después se van resolviendo los otros problemas de no fue en contra de su voluntad, evidentemente hubo una red, se investiga, pero eso es mucho más fácil de entender como un proceso que como decir, bueno, es que eso le toca al DIF, eso le toca al Instituto Nacional de Migración. En realidad es que le tocan a todos en algún punto, porque todas las personas van a pasar por alguno de esos canales. Entonces, para ya empezar, vamos a definir un sistema social complejo. Esa es la primera parte que tenemos que resolver ahora sí de sus ojos. Ahora sí pueden voltear sus ojos. Ya que tuve su atención, ahora sí pueden voltear sus hojas. ¿Cómo vamos a definir un sistema social complejo? Les tengo 3 ejemplos que quiero que ustedes trabajen con el compañero o compañera con el que van a hacer el ejercicio. Pueden decidir ustedes 2 cuál es el que van a trabajar. Ese es el que vamos a trabajar durante todo el ejercicio, de aquí más o menos a las 3. Ahora vamos a hacer un ejercicio para pensar cuál sería el estado ideal del sistema a largo plazo. O sea, ese sistema ahorita está de una cierta manera, pero ¿cuál sería el sistema ideal? En el caso de la migración, pensando, por ejemplo, que las personas pueden moverse de un país a otro, o sea, pueden transitar en México con certidumbre
legal y física, sin distinción de su origen, ¿no? Porque no es lo mismo el migrante que tenemos de Europa al migrante centroamericano. Los sistemas que ustedes se enfocaron, y para eso ya creo que viene ahí un poco claro en la hoja que les pasamos, ¿cuál sería ese sistema ideal? Un poco en lo que en teoría de cambio se identifica más como el impacto esperado. Eso no es a unos 30 años. ¿Saben? Imagínense, ya se resolvió el problema mágicamente, utópicamente, y ya estamos ahí. Entonces, igual vamos a darle 5 minutitos para que identifiquen eso, y si necesitan ajustar el sistema para que sea más amplio, ajústelo para que sea más amplio. Respecto de quiénes integran o qué fuerzas y elementos integran a este sistema, ¿sí? Entonces ahí la persona que no está metida directamente o no tiene tanta relación con el tema va a tener un papel muy importante, porque entonces le va a abrir esta perspectiva. Los elementos son los que integran al sistema. Elementos pueden ser personas, pueden ser tendencias, pueden ser eventos, normas, creencias, fenómenos, instituciones, leyes, políticas y todo eso. Y acuérdense que esto es bien importante para todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, que es lo que necesitamos entender son las cosas como están actualmente, no como nos gustaría que estuvieran, ¿sí? Entonces, como están actualmente, ¿cuáles son estos elementos? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estas relaciones en el sistema, ¿sí? Entonces, cómo están unas cosas vinculadas con otra. Entonces, por ejemplo, esta idea de que el migrante me va a robar va a generar algún tipo de resistencia para las comunidades que son más reacias al tema de la migración, ¿no? Evidentemente, y por eso está la flechita hacia allá. Por parte de los albergues, al respecto de la caravana migrante, puede haber alguna relación de protección, de uno se siente protegido gracias al otro. Puede haber relaciones de subordinación, si lo vemos de una manera más jerárquica, puede haber también relaciones de coordinación o articulación, que no es lo mismo, puede haber relaciones de obediencia, y puede haber relaciones de resistencia, puede haber muchos más tipos de relaciones, no solamente pueden haber esas relaciones. Lo ideal aquí es no solamente hacer la conexión, sino entender qué pasa ahí, ¿sí? No es lo mismo la relación que tiene, por ejemplo, en el sistema escolar, los padres de familia con los maestros, al administrador de la escuela con los maestros, ¿sí? Los dos tienen una relación ahí, pero no es lo mismo. Es diferente. Una es tal vez de subordinación o de camaradería o de cierta jerarquía, y otro es de tal vez más de una relación más transaccional. Idealmente no debería de ser así, ¿no? Pero ese es el tipo de relaciones que necesitamos entender. Con los niños, los alumnos, ¿no? Pueden ser niños o adultos, alumnos, hay una relación entre ellos de camaradería, tal vez, o de competencia, ¿sí? Ese es el tipo de relaciones que queremos que identifiquen ahí. Lo que necesitamos que reflexionemos ahorita es qué es lo que produce actualmente el sistema, no lo que nos gustaría que produjera. Volvemos, lo que está produciendo ahorita el sistema. Y es algunos ejemplos de lo que produce el sistema en el caso de migración. El sistema produce abandono del campo, produce presión en los sistemas de salud y en otros sistemas, produce una economía de remesas, que para los que hayan estudiado en ese tema es súper difícil hacer que las remesas sean productivas, ¿no? Es más como un subsidio, funciona más como eso. Entonces eso es lo que ahorita el sistema genera, ¿sí? ¿Qué es lo que produce actualmente su sistema que están ustedes analizando ahorita? El sistema tiene productos, pero cada uno normalmente de estos actores va a tener subproductos
o objetivos diferentes cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería qué es lo que está buscando el Instituto Nacional de Migración? Por lo menos poder responder a la demanda de trámites, ¿no? Tener esos trámites bajo control y normalmente no queremos que salgan las noticias mucho el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Sino que esté operando sin problemas. A eso me refiero con mantener un perfil bajo, ¿no? ¿Qué está buscando la caravana migrante? Seguridad y mejorar sus ingresos. Sí. Para ubicar qué es lo que cada uno de esos elementos busca. ¿Cuál es el subpropósito? ¿Cuál es el propósito particular de ellos que tienen ahí? Lo cual nos da un poco pie a pensar en puntos de apalancamiento. ¿Qué es un punto de apalancamiento? Un punto de apalancamiento son los lugares donde mencionaron como de acupuntura, en donde podemos incidir y hacer cambios que repercutan de manera de cascada, en efecto de cascada, en todo el sistema, ¿sí? O en una buena parte del sistema. Entonces, para poder identificar los puntos de acupuntura, es primero importante identificar cuáles son las partes del sistema que están congeladas, donde es difícil que los cambios sucedan, por cualquier situación, o sea que las personas que están ahí ya están muy cómodas, o sea que por la estructura es muy difícil de cambiar. ¿Qué es eso donde, híjole, ahí mejor ni nos metemos? Por otro lado, así como existen partes congeladas, existen partes donde existe mucha energía, ¿sí? Si nos preguntaran hace 10 años la importancia, por ejemplo, de las energías verdes hoy en día, probablemente muchos de nosotros no apostaríamos tanto a eso, y hoy en día existe mucha energía en las energías verdes, vaya. No, pero existen movimientos, existen tendencias, existen iniciativas o señales de cambio de que hay cosas interesantes pasando ahí, que es donde nos tenemos que enfocar, porque ahí podemos agarrar, ahora sí que, raíz de las cosas buenas, para entonces que sucedan cosas mejores, ¿sí? Y que es donde ya está sucediendo el cambio y donde podemos identificar que pueden haber estos efectos en cascada. Estos cambios muchas veces tienen otros efectos multiplicadores, como algunas personas que se hacen tendencia por cuestiones positivas, ¿no? Tenemos niños que han ganado niños, adolescentes y adultos que han ganado algunos certámenes interesantes, tanto deportivos como de cuestiones también de matemáticas o de ingeniería o de química, y que eso genera efectos también positivos hacia otras personas, a decir, bueno, yo quiero estudiar eso o eso me interesa. ¿Qué otras cosas existen ahí? Es ahí donde podemos encontrar también nuestros puntos de apalancamiento. Ojo, que los puntos de apalancamiento es a partir de donde nosotros tenemos poder de agencia. Es decir, no vamos a hacer, si nosotros estamos en temas de incidencia política, pues bueno, entonces ahí es tu punto de apalancamiento. Si nosotros estamos haciendo trabajo de base, bueno, ahí es donde está tu punto de apalancamiento, lo que tú estás haciendo. Entonces la reflexión está ahí en que si entendemos mejor estos puntos de apalancamiento y todos reaccionamos o provocamos que estos puntos de apalancamiento se activen, entonces podemos generar sistemas más saludables. Ahora va unas reflexiones un poco en cuáles maneras tenemos de intervenir entonces en el sistema. Sea que identifiquen que pueden haber cambios de elementos o pueden haber cambios de relaciones, lo interesante es pensar qué efectos tendría eso. Si el efecto sería limitado o sería un efecto mucho más fuerte. Por último, y el ejemplo con el que cierro es también en el tema educativo, hay una tendencia muy interesante de cambiar, por ejemplo, la relación de los padres con la educación. Entonces, se ha demostrado que mientras más involucramiento tienen los padres con la educación de sus hijos, y eso implica, evidentemente, hacer cambios profundos en la manera en que estructuramos las escuelas. Pero eso es un cambio que de alguna manera no es un cambio
tan radical que pensemos, bueno, vamos en el cambio, por ejemplo, de elementos, ¿no? Dar tabletas o dar algunos programas que a veces no resuelve eso, pero a veces el involucramiento de los padres puede cambiar abismalmente estos efectos o lo que está produciendo el sistema. Entonces, es ahora la parte buena de pensar entonces en estos cambios y qué efectos tendría, ¿va? ¿Por qué es importante integrar el pensamiento sistémico y por qué consideramos que era relevante hacer este ejercicio con ustedes, que lo hiciéramos juntos? El pensamiento sistémico nos da una visión más integral de las cosas. Ahora entendimos que no es solamente tal vez lo que mi dependencia o la que mi visión tiene ahí, sino que también hay otras visiones que necesito integrar, porque tal vez yo estoy viendo nada más la pata del elefante, y es una columna muy firme porque el programa va allí va a ir y se va a desenvolver, pero hay personas que están sintiendo los cuernos y piensan que son lanzas, ¿no? Y que están viviendo una situación en la que es importante y ellos sienten una urgencia importantísima de que se resuelva, y eso es su visión del sistema y es correcta. Nosotros tenemos otra visión del sistema y también es correcta, pero necesitamos integrar todas las diferentes visiones, lo cual también nos permite que sea mucho más sostenible, porque entonces también consideramos que pueden haber efectos no deseadas o consecuencias no deseadas, como en el caso que comentó Cristina de las redes mosquiteras usándose para pescar, o de el programa de desarrollo de la isla de Kiribati, ¿no? Podemos hacer más eficientes, es decir, podemos hacer más con menos, podemos identificar cuáles son los otros actores que también están interesados en el tema, y si entendemos entonces también sus objetivos, podemos sumarlos de mejor manera y articular de mejor manera o coordinar de mejor manera estas acciones. México es un país muy rico en todos los términos y hay muchas acciones que se están llevando a cabo en muchas áreas. Lo ideal es que conversemos, que esas acciones conversen unas con otras, que se coordinen de mejor manera, y esto dar paso a mayor efectividad, que tal vez con el recurso limitado o no que tengamos, que pueda generar efectos o un impacto mayor. Y que, por último, tengamos una visión de largo plazo. En uno de los principios del pensamiento sistémico, recuerden que esto de rápido es más lento. Si queremos que una situación compleja la resolvamos de una manera tan inmediata a través de un proyecto, de un programa, es muy probable que estemos identificando una serie de consecuencias. No estemos identificando más bien una serie de consecuencias que después nos puede dar el tiro por la culata. Entonces, normalmente esos cambios sistémicos también nos dan pie a pensar en más largo plazo. Y cuando estaban hablando, por ejemplo, de los indicadores que ustedes tienen que identificar, si es una tendencia a disminuir o a incrementar, que sea moderada, pero que ustedes sepan que es algo que se va a mantener en el tiempo y que va a trascender el tiempo que ustedes están trabajando en la administración pública. Creo que es lo más importante. Con eso cerramos nuestra participación ahí. Espero que sea relevante para ustedes y que obviamente que sea de utilidad también para ustedes, y estamos muy agradecidos de poder estar aquí también para poder compartir esto con ustedes, que pueden tener esta capacidad de poder afectar estos problemas sociales complejos de manera positiva. Entonces les agradecemos mucho esto. Gracias.